la calidad de vida de este país? ¿Por qué? Yo creo que sí. Uno, porque el año pasado tuvimos una caravana que le llamaban Caravana Madre, que venía de Centro y Sudamérica, y la verdad fue increíble cómo miles y miles y miles de gente venían con gripa, con enfermedades, dejaban los clean bebés, les daban de comer y muchos de ellos decían que ellos no comían frijoles. Entonces, sí deterioró mucho lo que es el país. Daba coraje pensar de que si tú lo estás ayudando y ellos todavía se ponen, no me gustan los frijoles, no me gusta esto, no me gusta el otro. Entonces, sí llega un momento en el que dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cree usted que los inmigrantes aumentan la tasa de delincuencia en México? Definitivamente que sí. Sí, porque esta gente, como no tiene un lugar donde definitivamente donde vivir, donde dormir, no tienen que comer, no tienen que tomar, entonces ¿qué hacen? Empiezan a robar, empiezan a delinquir. Entonces todo esto es la raíz de todo, de muchas veces los males que hay aquí en México. Porque no todo, o sea, no todo es todo lo que traen ellos no es siempre lo mejor, ¿no? Entonces, toda la gente que se quede en México y teniendo tanta carencia, ellos van a buscar la manera de tenerlos y a ellos no les va a importar la manera de cómo sea. Y principalmente es el robo. Y por último, ¿considera que la inmigración en este país debería mantenerse en el nivel actual, aumentar o disminuir? Definitivamente disminuir, porque si no, no vamos a crecer como mexicanos. Siempre vamos a tener a un lado a esta gente que desgraciadamente no puede estar en su país y viene aquí y es como un lunarcito. Entonces yo creo que tiene que disminuir, pero tiene que venir desde la raíz. O sea que cada país de donde vienen estos inmigrantes debe de hacer algo para que sus habitantes tengan que quedarse en su país y no venir a este país. Es una cosa muy compleja, pero definitivamente Dios quiere que tenga que disminuir en algún momento de la vida y bueno, sería trabajando juntos. Gracias. De nada. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por el tiempo que me va a brindar. ¿Empezamos? De nada, con mucho gusto, empecemos. Bueno, ¿por qué crees que existen tantos casos de inmigración ilegal? Más que nada estos casos se ocasionan por la desigualdad económica y la falta de oportunidades. ¿Crees que las personas de inmigración son peligrosas para el país? No, porque su propósito principal es llegar a Estados Unidos, donde tienen pagos en dólares y representan un buen ingreso. ¿Qué calidad de vida crees que tienen? Una calidad de vida media baja. ¿Crees que por estas situaciones se afecte en el ámbito de la economía del país? Sí, aunque en mínima proporción. ¿Crees que podría haber una solución positiva para esta situación? Sí, facilitar nuestros controles documentales. Si se presentan tantos casos, ¿por qué no se hace algo para frenarlos? Porque sería poner barreras del tráfico libre de personas. Para ti, ¿qué representa que el inmigrante quiera la oportunidad de iniciar en otro país una nueva vida? Es tener la oportunidad de crecer y vivir en mejores condiciones humanas. ¿Y crees que los inmigrantes deterioran la calidad de vida del país? ¿Por qué? No, el contacto de la sociedad con ellos es mínima. ¿Crees que los inmigrantes aumentan la tasa de delincuencia en México? No, ya que ellos buscan una mejor calidad de vida. ¿Consideras que la inmigración en este país debería mantenerse en el nivel actual, aumentar o disminuir? Mantenerse, ya que esto no afecta como tal al país. Muchas gracias por haberme dado su tiempo y contestar estas preguntas. De nada, ha sido un placer. ¿Por qué crees que existen tantos casos de inmigración ilegal?
¿Por qué existen tantos casos de inmigración ilegal? Principalmente sería a faltas de oportunidad de desarrollo en sus lugares de orígenes o también una gran causa es la inseguridad. Porque hay muchas personas que quieren salir de su país por la situación crítica que viven ahí. ¿Crees que las personas que inmigran ilegalmente son peligrosas para el país? ¿Por qué? En algunas ocasiones sí son personas peligrosas, no es la gran mayoría, pero sí se ha dado el caso de pandillas de Centroamérica como los Mara Salvatrucha, los 13, que esos obviamente están inmigrando a otros países y aprovechan ese viaje para transportar sustancias ilegales. No creo que todas sean malas porque algunas personas solo buscan un lugar mejor para vivir pero no tienen los recursos necesarios para hacerlo legalmente. ¿Qué calidad de vida crees que tienen? La calidad de vida obviamente deben de ser muy deplorables, porque muchos de ellos arriesgan inclusive hasta la vida de sus hijos, con tal de que sus hijos en teoría tengan un mejor futuro, mejores oportunidades, y los arriesgan a que viajen solos, niños menores de 13 años, ahí van cuidando a sus hermanitos todavía más pequeños, porque estos viajes son muy caros. Una mala porque no tendrían un lugar seguro donde vivir y no tienen un sueldo fijo como para... ¿Crees que por estas situaciones afecten en el ámbito de la economía del país? La inmigración ilegal para muchos países es una válvula de escape, un desfogue, porque ahí se libera un poco de presión de toda esa gente que está frustrada, que no tiene esas oportunidades de desarrollarse económicamente en sus lugares de orígenes. Y posteriormente, si les logra ir bien en el país destino a donde ellos están, también es una fuente muy importante de ingresos para sus países de origen. Sí, porque los recursos que están destinados para otras personas mexicanas se los dan a estos inmigrantes. Si se presentan tantos casos, ¿por qué no se hace algo para frenarlo? Este tema de frenar la inmigración ilegal, pues es un tema muy delicado, porque pues también se estarían violentando los derechos de las personas que están inmigrando. Entonces no puedes frenarlo de golpe, no puedes ser autoritario, decir ya no pueden pasar, porque eso invariablemente va a continuar. Entonces la gente que está dispuesta a inmigrar buscará rutas alternas que sean más peligrosas, como fue en el caso de México, que muchos de los ilegales empezaron a irse por el desierto de Sonora, aumentando el número de decesos de personas que se quedaban sin agua, se perdían en el desierto, que eran mordidos por animales ponzoñosos. O sea, es algo delicado. Lo mejor es tratar de ver en los países de origen, darles más oportunidades de educación y de desarrollo económico a esas personas, generar fuentes de empleo. Porque eso implica muchos problemas con el país de donde provienen y en el que están. Para ti, ¿qué representa el que un inmigrante quiera la oportunidad de iniciar en otro país una nueva vida? Este tema de frenar la inmigración ilegal, pues es un tema muy delicado, porque pues también se estarían violentando los derechos de las personas que están inmigrando. Entonces no puedes frenarlo de golpe, no puedes ser autoritario, decir ya no pueden pasar, porque
porque eso invariablemente va a continuar. Entonces la gente que está dispuesta a inmigrar buscará rutas alternas que sean más peligrosas, como fue en el caso de México, que muchos de los ilegales empezaron a irse por el desierto de Sonora, aumentando el número de decesos de personas que se quedaban sin agua, se perdían en el desierto, que eran mordidos por animales ponzoñosos. Representa un gran cambio en su vida porque tendría que empezarla desde cero, desde buscar dónde vivir, ver de dónde saca ingresos para comprar su alimento y cosas básicas. ¿Cree usted que los inmigrantes deterioran la calidad de vida de este país? ¿Por qué? También es un tema delicado, no creo que deterioren tanto, porque actualmente ya los inmigrantes que están yendo a otros países ya son personas un poco más preparadas, ya conocen un poco el idioma, y en el caso de países como Cuba, pues ya son personas que mínimo van con una maestría y sí tienen dominio del inglés cuando inmigran hacia Estados Unidos. Entonces, ahí lejos de deteriorar el nivel de vida de ese país, pues lo estarían incrementando. No creo que la deterioren porque se vuelven trabajadores de ese país. ¿Cree usted que los inmigrantes aumentan la tasa de delincuencia en México? En nuestro país, considero que las últimas olas de inmigrantes que se han internado aquí en México, pues muchos de ellos no traen un nivel educativo, digamos, como el de un cubano. Son en su mayoría campesinos, algunos son pandilleros, gente que va desesperada, va con hambre, entonces, y con escasos recursos, ellos van a la buena de Dios. Entonces, el hambre genera a veces mucha desesperación, frustración y pues te lleva a cometer actos ilícitos. De una u otra forma sí, porque ellos tendrían que buscar de buena manera o de mala manera ingresos o alimentos para poder vivir, ya sea robándolos o comprándolos. ¿Considera que la inmigración en este país debería mantenerse en el nivel actual, aumentar o disminuir? Lo ideal es de que disminuya la inmigración de todos los países, porque al final de cuentas muchos países pierden más por la fuga de cerebros, debido a las faltas de oportunidad en sus países de orígenes, deciden quedarse en países de Europa, del norte de América, porque allá sí se les dan las herramientas para poder desarrollar su intelecto. Y también toda esa mano de obra barata, junto con las técnicas que tienen de cultivo, pues ellos, los países de primer mundo, continúan siendo de primer mundo por tener una agricultura más óptima que la que tenemos el resto, en este caso, de los países latinoamericanos. La inmigración ilegal debería disminuir. Mi nombre es Perla del Carmen Gamba Flores y hoy entrevistaremos a mi hermana acerca del tema de la inmigración ilegal. ¿Por qué crees que existen tantos casos de inmigración ilegal en el mundo y en México? Pues la mayor causa realmente creo que es por la falta de recursos que hay en el propio país y por tal motivo los conlleva a cruzar fronteras, ya que como no tienen dinero y recursos, pues tienen que hacerlo de forma ilegal, a falta de papeles. ¿Crees que las personas